Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en Lucas 10. Lucas 10. Y les pido que si tienen Biblia, de verdad, abran sus Biblias en Lucas 10 y podamos ver toda clase de detalles en el texto bíblico. Este es un texto bastante corto, pero tan impactante. Y de verdad a mí me causa tanto gozo este texto. Vamos a orar y pedir al Señor que bendiga ese tiempo. Señor, bendice la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdame a poder predicar con exactitud el significado de este texto y tú aplícalo por medio del poder de tu Espíritu Santo a la vida de cada uno de nosotros y a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que estaba sentada a los pies del Señor. Escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena, la cual no le será quitada. Esa es la palabra de Dios. El mensaje de hoy, vamos a ver, tiene este título: una sola cosa es necesaria. Este es el primer mensaje de una serie de sermones sobre recobrar la adoración. La adoración de acuerdo al diseño bíblico, la adoración que debe ser nuestra prioridad. Una sola cosa es necesaria. Qué historia tan hermosa, tan breve, tan impactante, tan memorable en la cultura cristiana también. Servir a Dios, servir hasta el cansancio, es un deleite si viene de un corazón lleno de adoración, lleno de la palabra de Cristo. Pero servir es una carga cuando proviene de un corazón que ha descuidado sentarse bajo la palabra de Cristo. La vida cristiana nos exige servir esforzadamente, diligentemente, a hacer el bien, abundar en buenas obras, negarnos a nosotros mismos para el bien del otro. Pero también nos exige sentarnos, contemplar la hermosura de Dios en su templo, descansar, quedarnos quietos, leer la Biblia, dejar a un lado las actividades para simplemente alimentar el alma. Servir y adorar son ambas buenas, pero una sola es necesaria. Si no reconocemos que el llamado a adorar y alimentarnos de la palabra de Dios es nuestra prioridad y debe ser nuestra prioridad, vamos a desviarnos de la vida cristiana bíblica. Y vamos a empezar a sentir los efectos de esto. Y esta es una tendencia, una tentación que todos tenemos, porque todos somos humanos, todos somos pecadores. Ninguno de nosotros está exento de tentaciones. Y especialmente la tentación de desviarnos hacia otras prioridades en la vida cristiana puede venir cuando te escuchas a ti mismo orar muchos más diciendo: Dios, úsame, que decir: Dios, quiero conocerte más. Quiero amarte más.
Te vas dando cuenta cómo tu corazón y tu vida se está desviando. Tengamos cuidado entonces de no abandonar la adoración por servir. Se ha dicho que pasión por Dios no es lo mismo que pasión por el ministerio. Pasión por enseñar no es lo mismo que pasión por la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a meditar en este precioso recordatorio. Cómo lo más importante debe ser sentarnos a los pies de Cristo, a escuchar su palabra. Y vamos a comenzar con este primer punto. Vamos a examinar cómo estos son dos acercamientos hacia Jesús, o cuando venimos ante Jesús, que son bien diferentes. Esto es un contraste. Es una historia de contraste entre Marta y María. Y al ver este contraste, aprendemos la lección. ¿Y la lección cuál es? Que si deseamos ser discípulos que verdaderamente agradan a Jesús en su forma de vivir, debemos mantener la prioridad de escuchar genuinamente la palabra de Cristo. La historia está colocada en Lucas capítulo 10 y solamente aparece en el Evangelio de Lucas. No aparece en ningún otro lado. Y casi que está organizada de una manera como que no orgánica. No es como que estaban pasando por ahí y la historia anterior decía que iban pasando por ahí y de repente llegaron a la casa de María. No. Es que lo que venía anterior a esta historia es la parábola del buen samaritano. Y de repente ponen esta pequeña historia y después sigue con la oración del Padre Nuestro. Es como una colección de enseñanzas importantes para los discípulos de Cristo, para los cristianos, para la vida cristiana. Y casi que corrige un poco algo que puede desviarse en la vida cristiana. Cuando hablamos de la parábola del buen samaritano, se nos enseña que debemos activamente servir. Debemos activamente negarnos a nosotros mismos por el bien de otro, sacrificar. Pero de repente viene esta historia y nos dice, pero tengan cuidado. No vaya a ser que se enfoquen tanto en servir que termine quitando la prioridad. Una sola cosa es necesaria. Somos adoradores, no servidores de Jesús. Adoradores de Jesús. Y escuchamos su palabra porque vivimos para Él, para contemplar su hermosura, para seguirle, para aprender de Él, para escucharle. Ese es el propósito de esta historia. Y ante esto podemos hacernos la pregunta, ¿será que nosotros estamos desviándonos? Algunas preguntas que puedes hacerte serían estas. ¿Cuál crees que es tu llamado más elevado? ¿Cuál crees que es tu actividad más importante? ¿Cuál crees que es tu ocupación más espiritual? ¿Servir? ¿O sentarte a escuchar la palabra de Cristo? Es una pregunta tan desafiante, ¿no? Porque nuestra tendencia carnal no es ir por la respuesta correcta. Pero el texto es tan claro. El acercamiento de Marta a Jesús es un contraste muy diferente al de María a Jesús. Ambas tienen buenas intenciones. Ambas están buscando agradar a Jesús. Marta quiere ser una excelente hospedadora. María quiere escuchar las palabras de Jesús. El acercamiento de Marta lo podríamos llamar el acercamiento del servidor. Y el acercamiento de María lo podríamos llamar el acercamiento del adorador. Y se contrastan
Y Jesús pone una respuesta extremadamente clara. Vamos a juntos ver esto en el texto. Yo te invito a verlo en estos versículos. Primero vamos a examinar a Marta y ver el resultado de este acercamiento a Jesús. Vemos que hay dos acercamientos a Jesús. Vamos a ver cada uno. Primero el acercamiento de venir ante Jesús primeramente como un servidor. La historia, recordamos, dice, mientras ellos iban de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¡Qué cosa tan buena! Marta ha abierto esas puertas a Jesús. Ha hecho algo maravilloso. Marta no es una mujer al azar. No, esos son los amigos más íntimos de Jesús. Recuerden, si ustedes leen la Biblia, los evangelios, van a encontrarse que hay ciertos amigos de Jesús que son muy íntimos. Y estos son 3 hermanos de sangre: María, Marta y Lázaro. Lázaro, el que murió y después de 4 días fue resucitado por Jesús. Estos son aquellos que le están abriendo la puerta a Jesús. Por lo visto, Lázaro no está en casa. Y vemos por la dinámica que Marta es la mayor, porque es la que tiene este peso de responsabilidad, y dice que ella abre la casa, ella es la responsable de ser la hospedadora, por así decirlo. Versículo 39. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. Y acercándose a él, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Vamos a dejarlo hasta ahí y entender esto. La vida de Marta era la vida de una mujer piadosa del primer siglo. Ella era la mayor, tenía una responsabilidad por el hogar, quería ser una buena hospedadora, quería tratar a Jesús como se merece. Quería tener atenciones con él, tener la casa limpia, tratarle con respeto y con cuidados, y quería ofrecerle platillos deliciosos a él y quizá probablemente a invitados como sus discípulos que quizá venían en camino. Ella quería alegrar el corazón de Jesús con su servicio. Pero Marta se había enfocado tanto en alegrar el corazón de Jesús que ella misma perdió su felicidad. Ella había perdido la alegría. Había tantas cosas por hacer todavía, había tan poquito tiempo. ¿Qué va a pensar Jesús? ¿Qué van a decir las visitas? Marta se parece tanto a tantos cristianos, abrumados por el número de tareas que hay que hacer para Cristo, y dejando a un lado lo más importante. Jesús está en la casa de Marta y está proclamando su palabra. Y ella no se da cuenta de cuán especial es esto. Jesús está aquí. Esto es único en la historia de la humanidad. Vino a mi casa y está proclamando su palabra. Y aquí estamos nosotros solamente con Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué especial! ¡Qué único! Pero Marta no lo puede ver porque está enfocada en tantas ocupaciones para servir a Jesús. Se había vuelto ya turbada, dice, y un poco vacía del gozo de Dios. Vamos a ver algunas características de qué resultó de este acercamiento a Jesús, de ser primero un servidor. Lo primero que vemos es que la vida de Marta resulta en ser una vida preocupada.
Versículo 40. Marta se preocupaba con todos los preparativos. Esta palabra en griego, preocupada, se puede traducir de muchas formas. Y estuve estudiándolo y literalmente lo que significa es que estaba siendo empujada de un lado a otro por los muchos quehaceres en lo que tenía que servir. Su preocupación, en otro sentido, le agobiaba, le exigía y le distraía de Jesús. Ustedes saben lo que eso cómo se siente, ¿verdad? Cómo se experimenta. Es esta voz en tu cabeza que demanda más, demanda un mejor servicio para Jesús. Tienes que hacer más. Pero Jesús no le ha dicho nada. Jesús no le ha pedido nada. Ella misma está exigiéndose estas cosas. Ella estaba sometiéndose a sus propias palabras, a sus propias expectativas, a sus propias demandas y la estaban aplastando. Y Jesús le dice, pero una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es requerida por Jesús. Y ella no lo sabía. También vemos, por otro lado, que ella queda molesta. Jesús hace esta observación. Dice, y acercándose a él, le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y el Señor le respondió, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. En otras palabras, le dijo, cálmate. Vamos a ver algunos detalles en este texto. Algo maravilloso que ver aquí es que dice, acercándose a él, le dijo. ¿Qué quiere decir esto? Que Marta sí tenía la habilidad de dejar de estar trabajando, dejar su quehacer por un momento y acercarse a Jesús. Ella lo hizo. Pero no lo hizo para escuchar su palabra. Lo hizo para decirle a Jesús qué palabras debía decirle a María. Para quejarse. Para exigir algo. Vemos entonces que no era imposible para Marta escucharle. Ella lo hizo. O sea, físicamente dejó su trabajo, estuvo ahí. Pero era su corazón el problema, era su mentalidad el problema. La molestia de Marta también expresa algo que sucede, comparación. Vemos que el enfoque de ella está comparándose con María. Ella no dice, Señor, necesitamos más ayuda. Ella dice, mira María. Ella no me está ayudando, dile que venga. Ella se ve en un desbalance de trabajo y se enoja con su hermana y busca un trato más justo. La mucha ocupación no produce adoración, produce queja, produce cansancio, produce molestia. También vemos que ella termina sintiéndose sola. Miren el texto otra vez en tu Biblia, ella usa esta palabra. Me ha dejado sirviendo sola. Está sufriendo por servir a Jesús. Pero fíjense que en el sufrimiento de Marta por servir a Jesús, ella no se acerca a Jesús para pedirle descanso. Dice, estoy infeliz aquí con tanto y tantas cosas, sufriendo aquí. Sintiéndome sola, Señor, dame descanso, quiero estar contigo. No. Ella quiere invitar a María a que venga, o obligar a María a que venga y se una a su infelicidad. Para no estar sufriendo sola, vamos a sufrir juntas. Véngase para acá. Fíjate la solución. La solución no es dos personas escuchando a Jesús, la solución es dos personas
saliendo de escuchar a Jesús para enfocarse en un servicio que las está haciendo daño. Esto recuerda la popular lección: la gente infeliz hace infelices a aquellos que le rodean. Por eso es tan importante para cada individuo que está aquí tener un compromiso con ser feliz en Cristo, ser feliz en Dios. Porque si no lo eres, vas a afectar a todo el mundo a tu alrededor. Sin darte cuenta. Marta no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, pero lo que estaba haciendo era satánico. Alejando a su hermana de Jesús para guiarla a un tipo de vida miserable. Está muy mal. Ella no se da cuenta de esto. Y así tú y yo no nos damos cuenta cuando estamos vacíos de la palabra de Cristo. No nos damos cuenta del daño que hacemos. No lo vemos. Vemos que continúa la descripción de la vida o el resultado de la vida de Marta al acercarse primeramente como servidora. Y dice que estaba distraída en muchas cosas buenas, pero innecesarias. Ella estaba desenfocada. No tenía claridad, solo tenía un peso de muchas cosas que hacer, pero se había olvidado de aquello que era necesario para Jesús. ¿Y qué tal tú? ¿Lo has olvidado? Una sola cosa es necesaria. Y por eso, finalmente vemos que a María se le describe como estando a los pies de Jesús, pero no a Marta. Marta está lejos de los pies del Señor. Su enfoque en el servicio le alejó de Jesús y le alejó de la palabra de Cristo. Esta debe ser una gran advertencia para nosotros y para la iglesia, porque esa es la tentación de Satanás que viene una y otra vez a la vida de todos nosotros. Esta fue la tentación que vino en el ministerio de Jesús una y otra vez. Cuando Jesús estaba predicando la palabra en diferentes pueblos, recuerdan que hay varios momentos donde le están pidiendo detenerse. En una de ellas le dicen: ¿por qué no te quedas aquí y te hacemos rey? ¿Y cuál es la reacción de Jesús? No, debo seguir enfocado en la palabra y debo seguir predicando la palabra. También lo vemos aún más en Hechos capítulo 6, en la tentación que viene sobre los apóstoles. La iglesia está pasando casi una división porque se están descuidando las viudas. Entre todos los hombres, las mujeres, toda la congregación se empieza a tener un conflicto y le exigen a los apóstoles dejar de hacer lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos que vengan a resolver el problema de las viudas y tenemos que cuidar de las viudas. Y los apóstoles responden y les dicen: no. Qué cruel, qué poco cristiano, qué poco amoroso. Y la cantidad de quejas que se pueden venir a la mente de uno. Pero los apóstoles no sucumbieron ante la tentación de dejar la palabra. Y esto fue lo que dijeron, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Ellos sabían que el alma de la iglesia no eran los programas, los eventos, las actividades, las tradiciones, no eran las obras de caridad, las ayudas. El alma de la iglesia es la palabra de Cristo. Y si una iglesia pierde la palabra de Cristo, pierde su alma, deja de ser. Si una iglesia pierde un programa, pierde un programa. No es lo mismo. La prioridad siempre está en la palabra de Cristo. Entonces, en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas individuales, debemos meditar ante esta tentación. ¿Será que quiere
el mundo, el pecado, el enemigo, llenarnos de tantas actividades, eventos, deportes, programas que nos alejen de la palabra de Cristo? Eso nos va a llevar a un resultado negativo, como vemos en la vida de Marta. No es la vida que quieres que sea tu descripción, ¿no? Pero vamos a ver la vida de María. Vemos el resultado de ser primeramente un adorador. María ni siquiera habla en la historia, no pronuncia ni una palabra. Ella simplemente está haciendo lo que agrada a Dios, está escuchando a Jesús. No llama la atención, no busca lograr nada, ella nomás está escuchando a Jesús. ¿Y qué resultado produce esto en la vida de María? Bueno, primero, ella está sentada a los pies del Señor. Esta descripción es muy importante porque describe una práctica antigua del primer siglo, judía, en el que solamente los discípulos formales de un rabino se describían como aquellos que eran aprendices de este rabino y estaban ahí para escuchar sus enseñanzas todo el tiempo. Pero solamente y podían ser solo hombres, y solamente los mejores hombres podían ser aquellos que se sentaran a los pies para poder escuchar de las cosas más íntimas y personales de las enseñanzas de su rabino. Y ahí estaba María, haciendo algo que era muy controversial, siendo una discípula y escuchando al maestro, aprovechando la oportunidad. Y Jesús no la regaña por esto. Jesús dice, ella está disfrutando de la buena parte, la cual no le será quitada. Vemos que ella escucha su palabra. ¿Por qué menciono esto? Porque hoy en día hay demasiada comunicación en internet y en iglesias y templos y lugares que no es la palabra de Dios. La invitación que tenemos de Jesús es escuchar la palabra de Dios, no a escuchar las reflexiones humanas o la creatividad de contadores de historias, ni las nuevas teorías de filósofos. Es la palabra de Dios. Hay iglesias que tienen multitudes de personas escuchando cada domingo donde no se predica la palabra de Dios. Nosotros debemos discernir esto y debemos desarrollar un apetito por la palabra genuina de Dios y no el entretenimiento de hombres carnales. Yo he escuchado a muchos cristianos que les encanta escuchar a maestros peligrosos, controversiales, falsos, porque cuentan historias bonitas. Hay que tener cuidado. Debemos tener un deseo de escuchar la palabra de Cristo. Y en la actualidad, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para ti y para mí hoy sentarnos bajo la palabra de Cristo y hacer lo que hizo María? Pues Jesús no está por aquí físicamente donde uno pueda decir, mira, ahí está y me siento. ¿Qué significa esto? Para ser claro, significa escuchar la exposición de toda la Escritura, todo el consejo de Dios, todos los libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, porque Jesús mismo fue el que afirmó que toda la palabra, la Escritura, da testimonio de Él. La Biblia entera, de principio a fin, frase por frase, libro por libro, es la palabra de Cristo. Y debemos escucharla toda, porque en cada parte de la Escritura nos sentamos a escuchar al Maestro. Así que debemos tener una iglesia comprometida con la predicación expositiva de la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo se debe interpretar correctamente y aplicar desde las
siguiente vemos que María está enfocada en las prioridades de Cristo para su vida, en lo que es necesario. Se acercó primeramente para ser una adoradora, mantuvo sus prioridades en orden. Y alguien puede quejarse y decir, bueno, pero qué fácil, María, no estás haciendo nada, ni ayudando en la casa. Y uno puede decir, quizá tengo dudas de lo que el pastor está predicando porque puede ser que nos dirija hacia la pasividad. Pero yo les digo, escuchar a Jesús no guió a la pasividad a María. No la dejó sin oportunidad de servir. Más bien, escuchar a Jesús preparó a María para el acto de servicio más extravagante que se menciona en los evangelios. ¿Sabías eso? Quiero compartirte. A María aparece otra vez cerca de cuando Jesús va a ser crucificado. Ella es la mujer que rompe el perfume para derramarlo sobre Jesús. Y Jesús dice que lo hizo con el propósito de preparar su cuerpo para sepultura. Jesús murió en un viernes en la tarde, muy cerca del comienzo del Shabbat judío, donde no se permitía trabajar. El Shabbat comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Por lo tanto, Jesús, desde que murió hasta que fue sepultado, fue hecho de una manera muy rápida. No pudo ser preparado con especias aromáticas y ungido para ser preparado como un cuerpo para el sepulcro. Por eso, el domingo de resurrección, leemos en las historias que las mujeres estaban yendo a la tumba con especias aromáticas para terminar el trabajo que no se pudo hacer el viernes. Pero Jesús, ¿qué dijo? Mateo 26. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para sepultura. En verdad les digo que en donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria de ella. Jesús no fue a la sepultura sin perfume. María le sirvió. Entonces no caigamos en la objeción de que poner de prioridad escuchar a Jesús nos va a llevar a ser pasivos. No, nos va a llevar a servir donde Dios quiere que sirvamos. Y por último, quiero mencionar esta característica. María era feliz, disfrutando de la buena parte de Dios, como dijo Jesús. Fue feliz porque mantuvo la palabra de Cristo como prioridad y vivió primeramente como adoradora. Así que evalúete a ti mismo. ¿Has dejado de valorar sentarte a escuchar la palabra de Cristo? ¿Has comenzado a valorar más el servir, el hacer algo, el planificar algo, el construir algo, más que sentarte a los pies de Jesús? Debemos tener cuidado. Entonces, en conclusión, debemos tener esto como prioridad, no negociable, no puede ser quitada, no puede ser intercambiada por servir a Dios. El gran predicador Spurgeon dice, le están haciendo un gran daño a su alma si dedican toda su fuerza a lo visible para el hombre y olvidan lo secreto entre ustedes y Dios. Ahora bien, hermanos y hermanas, todo lo que puedan dar a Cristo en cualquier forma no será tan preciado para Él como la ofrenda de su amor ferviente, el apego de su humilde fe y la reverencia de sus almas adoradoras. Está en nuestras manos como iglesia, juntos, cuidar el alma de los jóvenes, de los niños, de los voluntarios, de los maestros. ¿Le quitaremos la parte que Jesús dice que no puede ser quitada? ¿O estamos dispuestos así a hacer cambios, a esforzarnos en acomodarnos con desafíos diferentes por amor a las almas,
para servirles, para cuidarles, para vivir juntos, todos juntos bajo la palabra de Cristo, recordando que una sola cosa es necesaria. Y recordémoslo en este mes mientras procesamos estos cambios en oración, una sola cosa es necesaria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es tan clara, tan rica, tan concisa y cargada de significado y valor para nuestras almas. Tu palabra es única, no hay nada como ella. Y tú la bendices cuando venimos con toda disposición de obedecerte en humildad. Transfórmanos, cámbianos, ayúdanos a vivir en toda santidad, humildad y amor. En el nombre de Jesús. Amén.